Fiebre de Podcast es una presentación de Hola amigos, aquí estamos de nuevo en Fiebre de Podcast. Gracias a todos los que nos siguen reportando sintonía desde no solamente el territorio nacional, sino también internacional. De verdad, agradecemos muchísimo este intento que lleva solo meses, pero que está dando tan buenos resultados y con que nos sentimos tan plenos haciendo este tipo de trabajo, este tipo de entrevistas para que usted conozca la vida de tantas personas que ya han pasado por aquí y las que faltan. Hoy un invitado muy especial, un gran amigo que la vida me ha regalado, que el golf me regaló, que el trabajo de periodismo pues me lo trajo a mi vida y del que me siento muy orgulloso, no solamente por su forma de ser, sino también por el trabajo que ha hecho y que ha sido pues prácticamente una senda a seguir por todo lo que hacemos este trabajo de comunicación, específicamente en el mundo del golf. Paco Alemán está con nosotros. Bienvenido, Paquito, a Fiebre de Podcast. Gracias, Félix. Un placer estar contigo y compartir algo más con la gente allí de Dominicana. Perfecto. Hay que decir algo a nuestros amigos. Estamos grabando vía Zoom, así que si te oye algún ruidito con el sonido, pues ya usted sabe que estamos haciéndolo. Paco está en Miami y nosotros estamos aquí en el estudio. Paco, queremos saber de entrada, de una vez, ¿dónde naciste, tu familia, cuántos hermanos eran de la casa materna? Ahí va, 12 de junio de 1960 fue el día que este personaje llegó a este mundo. Complicado porque mi madre no podía quedar embarazada, había perdido varios, y yo llegué después de 14 años de matrimonio de mis padres, con lo cual fue ya casi en tiempo de descuento, como en un extra inning, digamos, para poder. Hablando de béisbol. Sí, no eran suplementarios, así que no tuve hermanos ni hermanas, hijo único, de padres grandes, lo cual siempre es diferente. Pero bueno, así fue mi infancia en una casa donde estábamos nosotros tres nada más. ¿Naciste dónde? ¿En qué parte de Argentina? Nací en Buenos Aires, curiosamente en el Hospital Alemán. Ah, bueno, mira. Qué bien. ¿Cómo fue tu infancia, Paco? ¿Qué había en tu barrio? ¿Era un barrio? ¿Cómo se llamaba la parte donde vivías? Vivía en el centro de Buenos Aires. Para los que conozcan Buenos Aires, muy cerquita a unas 10 cuadras de la Recoleta, más o menos, una cosa así. Okay. Mi infancia transcurrió entre Buenos Aires y Puerto Belgrano. Mi papá era oficial de Marina y muchas veces la base naval más importante de la Argentina es esta de Puerto Belgrano, que queda a unos 600 kilómetros al sur de Buenos Aires, muy cerquita de la ciudad de Bahía Blanca. Allí está la base naval importante y a mi padre cada tanto lo trasladaban allí. Y bueno, yo pasé algunos de mis primeros años de mi vida allí en Buenos Aires, entre Puerto Belgrano y Buenos Aires. En el año, a fines del año 63, principio de 64, a mi papá lo trasladaron a Río de Janeiro, a Brasil, como delegado naval de la embajada. Y allí estuvimos 2 años en Río viviendo. Y después volvimos a Buenos Aires. Y justo para que yo empezara, justo terminaron esos 2 años de tarea de mi padre allí, y volvimos a Buenos Aires, y allí empecé la escuela en la ciudad de Buenos Aires. Mi papá de vuelta lo trasladaban, pero nosotros ya no nos movimos más, y así fue. Hice mis 12 años de escuela primaria, media y secundaria allí muy cerquita de mi casa, y nada, en el transcurso mi vida en Brasil pasó mucho por el fútbol y mi pasión por el fútbol, y mi tremenda admiración por el fútbol de Brasil tiene que ver básicamente con mi estancia allí en Río. Nosotros vivíamos en Copacabana y en la playa había unos campeonatos de playa tremendamente disputados, y un tío abuelo mío que vivía con nosotros que mucho tiempo allí me cruzaba y veíamos los partidos, 2 o 3 partidos seguidos sin parar. En mi primer estadio que conocí fue el Maracaná, con lo cual wow. Mi pasión por el fútbol nace de cuando estábamos en Brasil. Qué bien tu infancia. ¿Jugabas tú también fútbol? ¿Al fútbol lo jugaban con los niños del barrio? Todos los días, todo el día, en el colegio, todo el día. Cada recreo era fútbol. Con mi padre íbamos a ver fútbol sábado y domingo. Mi padre era muy, muy futbolero.
los sábados íbamos a ver la segunda división y los domingos íbamos a ver a River, la primera división, y cuando River no jugaba de local íbamos a la cancha de Vélez Sarsfield, era una cancha muy cómoda para ver fútbol. Veíamos cualquier partido, no importaba no importaba qué partido fuera, si podíamos ver River, veíamos River, y si no, veíamos otra cosa. ¿Qué pasó después de esos 12 años? ¿Entraste allá a la escuela, a lo más Sí. bachiller? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Te comenzaste a trabajar o se lo daste para después? Nosotros teníamos el servicio militar obligatorio en aquella época en la Argentina. Yo terminé la escuela secundaria, o sea, el high school lo terminé en el año 77. Y cuando vos cumplías 18 años, había un sorteo que se hacía allí por el mes de mayo, y dependiendo de qué número sacaras en ese sorteo, con tu número de documento, ingresabas al servicio militar el año siguiente o no. Ese día estábamos todos pendientes del sorteo, a mí me tocó lamentablemente, o por suerte, no sé, pero o sea que ese año 78 hice un año de universidad, pero dejé por la mitad. Al año siguiente hice el servicio militar y en el 80 entré a la Universidad Católica Argentina a estudiar algo que después me di cuenta que yo no tenía la capacidad intelectual para terminarlo, que era ingeniería industrial. Hice un año completo, el segundo año lo cursé completo, pero había una materia que yo no tenía ninguna chance de entender, a lo mejor ni quería, que era física 2, que era electricidad, escapaba a mi intelecto. Lamentablemente yo no hice lo que quería hacer, lo que me hubiera gustado hacer en aquel año 78, que era hacer periodismo deportivo. Ah, ya tenías la vena. Sí, y la tenía, y en aquel momento no sonaba bien decir que ibas a ser periodista deportivo. Y no me animé. Y seguí por los caminos tradicionales. Pero bueno, después la vida me llevó a que mi profesión fuera esta. Pero empecé ingeniería industrial, hice 2 años, no tenía chance. Y además, yo ya jugaba al golf bastante en esa época. Y la ingeniería industrial tenías que dedicarle muchísimas horas de la semana. Y yo tenía más ganas de dedicarle más horas de la semana al golf que a los libros. Con lo cual, justo en ese año, fin del año 81, en la Universidad Católica Argentina abrieron una nueva carrera que era la analista de sistemas. El tema computación empezaba a dar vueltas en el mundo por aquella época y me pareció que era divertido, era más divertido y era extremadamente más fácil. Y yo siempre tuve facilidad para los números y siempre tuve facilidad para razonar y de eso se trataban los sistemas en aquel momento. Yeah. Y bueno, me recibí de analista de sistemas 2 años más tarde, o sí, 2 años, 3 años más tarde. Y empecé a trabajar en computación en el año 85. Trabajé 2 años en computación. Me di cuenta que me gustaba, pero no me gustaba tanto. Y había mucha más gente que tenía pasión por eso. Y de casualidad, o no de casualidad, a lo mejor una cantidad de sucesos consecutivos me hicieron darme cuenta, sin darme cuenta, que lo que no haces con pasión es muy difícil que te salga bien. Y mi pasión estaba dentro del golf, con lo cual yo sabía que de alguna forma tenía que hacerlo. El problema es que ya tenía 27 años y no era tan sencillo la historia. Seguí trabajando en computación más independiente durante el año 88. Empecé a jugar un poco mejor al golf allí. Y en el año 89 la Argentina se prendió fuego. Fue el final del gobierno del presidente Alfonsín, con una hiperinflación galopante, no se podía trabajar. Para que vos tengas una idea, yo cambiaba un billete de $100 el lunes. $100. $100. Jugaba al golf todos los días de la semana con caddy, pagaba el caddy, salía a comer al restaurante de Buenos Aires 3 veces por semana y me sobraba plata. Wow.
Sí. Un año fuimos a comer en plena hiperinflación. Éramos 14. Esto no me voy a olvidar jamás. Y a un restaurante, no super lujo, pero bueno, de Buenos Aires. Y cuando llegó la cuenta, el que la agarró dijo: sáquenle una foto porque esta cuenta no la van a ver nunca más. Éramos 14 y habíamos pagado $14. Wow, en total. En total. ¿Todo por la inflación? Es todo por la hiperinflación. Pagamos $1 por persona ese día. Mi madre. En el año 89, en plena hiperinflación, el gobierno del presidente Alfonsín llamó a elecciones anticipadas y ganó el doctor Menem, ganó Carlos Menem la presidencia. Y lo que se esperaba, o lo que parecía que venía, era mucho peor de lo que había. Entonces llamé a un amigo mío en Suiza, a Marcos Moreno, gran amigo, que a fines del año 88, principio del 89, se había ido a Suiza a dar clases de golf. A San Moritz. Y lo llamé y le dije: Marquitos, si encontrás trabajo para mí, avísame, porque me parece que la Argentina hasta acá llegó y me voy el año que viene. ¿Tú tenías qué edad, Paco? 29. 29 en ese momento. 28, 29. Me ocupo, me dijo. Listo. Ganó el doctor Menem y fue presidente de la República y hizo absolutamente todo lo que la gente no esperaba que fuera a hacer. Con lo cual, la Argentina mejoró, dio un cambio, un vuelco notable. Marcos volvió a fin del año 89 y me dijo: tengo lugar para vos. Le dije: no, me quedo porque la Argentina va a cambiar. Y evidentemente, y finalmente cambió. Toda esa década del 90 fue más que muy buena para la Argentina. Bueno, apareció el proyecto y durante 5 años, desde el principio del 90 hasta fines del 94, hasta que se inauguró el club, estuve encargado de esa parte de marketing, ventas, relaciones públicas y todo lo que tenía que ver con el desarrollo del Buenos Aires Golf. Ese es el club, ¿verdad? El club actual, el de Buenos Aires Golf. Sí, donde se jugó la Copa del Mundo del año 2000, donde jugó Tiger y todo eso. Curiosamente, un final espectacular ahí entre Tiger, el Pato y el Gato. Tiger, Rural, el Gato, el Pato. Sí, fue increíble. Fue increíble, ya hablaremos de eso. En el medio de todo eso, en el año 92, me suena el teléfono en la oficina. Yo estaba en el Buenos Aires Golf y me suena el teléfono y era de la Asociación Argentina de Golf. Me dice: mira, hay este año, esto en el mes de septiembre, hay una radio, me dice, que va a ser sponsor del Abierto Argentino, que se jugaba a principio de diciembre, y están buscando comentaristas de golf. Y le digo: mirá, yo digo que busquen un periodista, le digo yo. Me dice: no quieren periodistas, quieren gente del ambiente del golf que sepa comunicar. Le digo: y entonces, ¿por qué me llamaste a mí? Dice: bueno, porque se nos ocurrió que vos eras la persona, porque vos lees mucho y sabes de todo y estás enterado y estás informado y te apasiona y te gusta. Y me dice: ya anda, anotaste el teléfono y llama a este tipo. Bueno, llamé, era la radio que yo escuchaba, era la FM que yo escuchaba, la FM más importante de Buenos Aires, una radio que hizo historia en Buenos Aires, en la Argentina en general, pero básicamente en Buenos Aires, que era la FM Horizonte. Llamé, me atendió un señor, me dijo sí, era un lunes, Enrique Clemente, me dice: ¿cuándo puede venir? Le digo, no sé dónde es la radio. Me dice: Perón, entre San Martín y Florida, entre Florida y Maipú. Vale, yo estoy a 4 cuadras, voy cuando quiera. Y dice: bueno, lo espero mañana a las 3 de la tarde. Bueno, listo. Fui al día siguiente, entré a la radio, me mostró toda la radio. Yo ya había hecho algunas cosas de televisión, que me habían invitado a algunos programas, me encantaba. Había escrito varias cosas para algunas revistas que me habían pedido. Escribir siempre me pareció extremadamente difícil, más allá de que después lo terminé haciendo, pero al principio me sigue costando. Cada vez que escribo algo lo tengo que escribir 10 veces para que me termine quedando horrible igual, pero creo que al final no es tan horrible. Y llega un momento con el tema de escribir
que tenés que mandarlo y tenés que entregarlo, porque si no... Los tiempos, tiene que mandarlo. Y finalmente lo mandaba. Pero bueno, me encantaba todo ese tema. La vieja idea de ser periodista deportivo todavía me quedaba. Y llegué a la radio. Entonces me senté con el señor Clemente, que después nos hicimos muy amigos, un tipo extraordinario. Y me dice, mire, nosotros tenemos idea de hacer esto así, así, así. Vamos a hacer tenis, golf, rugby, polo. Y vamos a hacerlo sábado y domingo. Muy bien, le digo. Me dice, ¿qué le parece? Digo, mire, yo de radio no entiendo nada, le digo, pero al golf se juega jueves, viernes, sábado y domingo, le digo. Si nosotros damos información sábado y domingo a la mañana y el lunes no le contamos al oyente cómo terminó el tema el domingo, lo estamos dejando medio chueco, le digo, medio rengo. Si yo tuviera que decirle, le digo, yo esto lo haría viernes, sábado, domingo y lunes. El tipo se me quedó mirando y me dijo, bueno, listo, déjeme que lo pienso, lo consulto y lo llamo. Bueno, me fui de ahí y dije, este tipo no me llama nunca más. Digo, porque ¿qué corno le tengo que estar explicando yo cómo hacer las cosas? Bueno, esto fue un martes. El jueves estaba en la oficina de vuelta, teléfono. Paco, sí, Enrique Clemente. Hola, Enrique, ¿qué tal? Me dice, mire, estuve averiguando un poco y es como usted dice, vamos a hacerlo viernes, sábado, domingo y lunes. Bueno, buenísimo, le digo. Me dice, bueno, lo espero mañana a las 9 en la radio, arrancamos 9:15. Le digo, ¿mañana? Mañana. Sí, mañana, me dice. Bueno, listo. Así que a las 9 estuve ahí con dos locutores. La radio tenía unos locutores fabulosos, pasaba la música que a mí me gustaba por lo menos. Me recibieron muy bien y empecé a hacer estos micros de radio que duraban 3 minutos a las 9:15 de la mañana, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, y la gente se empezó a entusiasmar con eso, y qué bueno que está, y esto y lo otro, pim, pum, pam, pam. Al mismo tiempo me encontré, lo que son la vuelta de la vida, en un driving range con un amigo mío de la infancia que no veía desde hacía 14, 15 años. No íbamos juntos al colegio, pero teníamos la misma edad, él iba a un colegio muy cerquita del mío. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Y esto, lo otro, tantos años, empezamos a charlar. Y yo, ¿qué estás haciendo? Me dice, yo traje ESPN a Latinoamérica. Me cuenta la historia, una historia fabulosa de cómo consiguió ESPN para Latinoamérica. Y le digo, mira, tengo una idea para hacer un programa de golf, esto, bueno, hablemos, y tardamos como 2 años hasta que finalmente, a principios del año 94, le dimos forma a un programa de televisión y lo sacamos al aire con el PGA Tour. ¿Cómo se llamaba? Los nombres de los programas de ESPN en Argentina no eran muy creativos. Se llamaba Golf 94. Ah, bueno. Y al año siguiente se llamó Golf 95. Bueno. Ahí empezó el tema de la televisión. Yo ya por la radio había empezado a viajar a varios campeonatos. Dunhill, Open. Y esto empezamos en marzo del 94. Y en abril del 94 fue el primer año que ESPN Internacional transmitió el Máster para Latinoamérica. Que lo hizo Silvia con, no me puedo acordar la persona, que sabía tanto de golf como yo sé más de béisbol que lo que él sabía de golf. Imagínate. Ay, qué desastre. Sí, al lado de Silvia. Estaba al lado de Silvia. Yo a Silvia no la conocía. Pero bueno, cuestión que el presidente de ESPN Internacional, o un directivo de ESPN Internacional, bajó a la Argentina en el mes de mayo. Y este amigo mío, que era el representante de ESPN en Latinoamérica, le hizo reuniones con varias federaciones, con la de polo, con la de tenis, con la de golf. Y el presidente de la de golf le dijo, mire, la verdad que estamos encantados de poder ver el Máster, dice, la transmisión no fue de las mejores. Y entonces este americano le dijo, mire, tenemos un problema, dice, nos cuesta muchísimo conseguir comentaristas de habla hispana en Estados Unidos. Estamos hablando del año 94, no ahora, ¿no? O sea, ha cambiado mucho. Y entonces Pepe, mi amigo, le dijo, yo tengo uno, te lo voy a mandar. Y ese año, a los
a las pocas semanas, ESPN consiguió los derechos del Open británico de ese año 94. Y me llamó Pepe y me dijo, ¿te animás a ir a hacer el Open con Silvia a ESPN? Obvio, le digo que sí. Y allí fue. Conocí a Silvia, no la conocía, sabía quién era, conocía su carrera y todo, pero nunca la había conocido personalmente. Así que ahí llegué a ESPN, a los estudios centrales, ahí en Bristol, en Connecticut. Porque fuiste a Bristol, fue a transmitir. Nosotros transmitíamos todo, al principio todo desde Bristol. Ya. Después empezamos a ir al Masters, empezamos a ir al US Open, al Players, al PGA Championship, pero al principio al principio era todo de Bristol y después, salvo algunos majors, seguía siendo todo desde Bristol. ¿Cuál fue el resultado, Paco? Habiendo tenido tan mala experiencia con el Masters, con una persona que sabía lo que tú sabías de béisbol. ¿Cuál fue el resultado posterior? Porque me imagino que con tu conocimiento y todo, y un evento que yo sé que te gusta mucho, que es el Open Championship. No nos conocíamos con Silvia, ESPN era grande en ese momento, no tan grande como fue al final, pero charlé 20 minutos con ella, agarré mis papeles que me dieron y me fui caminando desde el edificio 6, que era donde estaba Internacional, hasta el edificio 3, una caminata de unos 100 metros, 80 metros, a través de un parking. Y ahí fuimos charlando con Silvia, no mucho. Entramos a una cabina con una gran televisión, con 2 computadoras, una de cada lado, y una mesa en forma de T. Y entonces, cortesía, le digo, ¿vos de qué lado vas? Digo, me dice, yo voy del derecho, bueno, yo voy del izquierdo. 25 años después, siguió ella del derecho y seguí yo del izquierdo. Y te puedo asegurar que nunca pude transmitir desde el lado derecho. Es verdad. Nunca. Como que miraba y veía otra cosa, era increíble. Porque lo trataste. Miraba para claro. Y estaba fuera del centro. Claro, porque por ahí había veces que eran transmisiones muy largas y entraba Fernando Álvarez o venía Jerry Olaya y en las pausas, por ahí yo me cambiaba para no perder tiempo y me ponía del otro lado y decía, no, para Luis Alfredo, le digo, anda de aquel lado porque yo de este lado no veo nada, le digo, así que y así fue nuestra primera transmisión del Open y me acuerdo cuando salimos el primer día después de transmitir, le digo, ¿te gustó? Me dijo, no puedo creer estar hablando de golf con alguien. Sí. Claro, porque antes hablaba y se tiraba un centro y le cabeceaban una media luna, o sea, no había respuesta. Es muy difícil transmitir algo con alguien que no sabe del deporte que está transmitiendo. O sea, es espantosamente frustrante. Claro. Pero bueno, así empecé. Ese año hice el Open. Al año siguiente, de ese año también hicimos la primer President's Cup. Y ya empecé a viajar más. Ya ESPN quería que yo fuera. Al año siguiente ya hicimos los 4 majors. Y a partir del año 95 hice 100 majors corridos. Desde el Master del 95 hasta el Open del 2019. Wow. Y bueno, mi relación con ESPN al principio era en Argentina. Y en el año 96, cuando Disney compró ABC ESPN, mandaron a una persona a hacerse cargo de Argentina, un español que venía de Eurosports, y para allá por el mes de septiembre, a mí todavía me pagaban de Argentina. Por el mes de septiembre me invitó a almorzar este tipo y dije, acá morí, digo. Me dijo, Jan, me dice, Paco, estamos felices con lo que haces, nos encanta todo lo que haces, queremos que sigas con nosotros, pero vos no trabajás para Argentina, vos trabajás para Internacional. Así que ya hablé con Joy, que era la jefa nuestra en Internacional, allá en Bristol, y a partir de ahora te va a pagar Internacional. Nosotros no te pagamos más. Un tema de presupuesto de las compañías que... Uh-huh. Digo, mira, Jan, a mí me importa poco, digo, que me paguen, la verdad. Mientras me paguen, me da lo mismo. Digo, a vos al próximo viaje andá, habla con yo, listo. Bueno, hablé con yo y sí, te vamos a hacer el contrato, pim, pum, pam. El 1 de enero del 97 lo tenés. Claro, todo muy lindo, pero septiembre, octubre, noviembre y diciembre no me pagó nadie.
Ah, wow. Ni internacional ni Buenos Aires. Quédate en un limbo ahí. Claro, yo trabajaba, tenía una empresa de organización de eventos deportivos y de golf básicamente en Argentina, con lo cual seguía viviendo. Pero cuando volví en enero, firmé mi contrato y le dije yo, y todo muy lindo, te quiero mucho, le digo, pero alguien me va a tener que pagar los 4 meses que me deben. Sí, me dijo, olvídate, la semana que viene tengo el cheque tuyo acá, así que bueno, nada. A partir de ahí fue mi relación con ESPN Internacional, nunca más tuve relación contractual con la Argentina, hasta que en 2019 ESPN decidió empezar a cerrar Internacional en Bristol y a llevarse todo para la oficina de México y de Buenos Aires, que habían crecido muchísimo, y en tema de costos y era lógico que así pasara. Y a mí me quedaba todo ese 19 de contrato y el 2020, y en agosto del 2019 me dijeron, mira, esto es tu última semana en Bristol, a partir de ahora tenés que hablar con Argentina. Yo ya vivía en Estados Unidos, me había ido en el 2012, fin del 2012. Lo bueno que te podemos decir es que Argentina quiere que vos sigas. Silvia en ese momento ya dijo gracias, hasta acá llegué. Y bueno, me hablaron de Argentina, me ofrecieron nada, y no nada económicamente, me dijeron, nos gustaría que hiciera 5 torneos por año. Eso era nada. Le digo, mirá, yo hago lo que ustedes quieran, yo tengo un contrato hasta fin del 2020, le digo, con lo cual mi jefe de Estados Unidos me había dicho, Paco, si vos querés aceptarlo de Argentina, está fenómeno. Si vos no querés aceptarlo de Argentina, nosotros te vamos a pagar hasta fin del 2020, tal cual dice tu contrato. Así que ya. Silvia dice que Silvia ya se había ido. Sí. ¿Tú estás consciente, Paco, que ustedes establecieron un cambio en la comunicación y se establecieron como los comunicadores a seguir de ese periodo? O sea, ustedes eran el referente, ustedes eran los que todos poníamos los televisores para escucharlos, no solamente para ver la acción de juego, sino para escucharlo. ¿Tú estás consciente de eso? No. Después empecé a ser consciente de eso. Nosotros tuvimos una generación de comentaristas en ESPN Internacional que marcaron una época en el deporte por televisión y que todavía hoy, después de muchos años de que muchos ya no estamos, la gente sigue preguntando por qué no estamos. Y ahí te empezás a dar cuenta que Ernesto Jerez es un fuera de serie, que Luis Alfredo Álvarez es un fuera de serie, que Álvaro Martín era un fuera de serie, que el coach Morales era un fuera de serie, que Javier Frana era un fuera de serie, que Silvia Bertolaccini era una fuera de serie, que varios había. Tú eres un fuera de serie. Ponele. Sí, claro. Había. Te lo estoy diciendo yo, que era espectador. Éramos 7, 8, 10 que se juntaron todos al mismo tiempo con un denominador común que era la pasión que cada uno de nosotros tenía por lo que hacíamos. No por el trabajo que hacíamos, sino por el deporte que hacíamos. Y vos hablás con Ernesto, hablás con Luis Alfredo, o sigo hablando de golf con Silvia, o de tenis con Javier, o de básquet con Álvaro Martín, y me estoy olvidando de algunos, pero estos son los que me vienen rápido a la mente. Y todavía hoy, todos nosotros hablamos de nuestro deporte con la misma pasión que lo hablábamos hace 30 años. Y eso creo que la gente lo siente. Claro. Y creo que nosotros con Silvia nunca nos propusimos crear algo, sino que nos salió como nos salió. Naturalmente nos salió una conversación de 2 personas sentadas frente a un televisor mirando golf y comentando lo que pasaba, haciéndole sentir a la gente que nosotros estábamos sentados al lado de ellos en el sillón. Exacto. Y que ellos hablaban con nosotros. Y eso me lo ha dicho mucha gente, y yo después de muchos años me di cuenta
de que eso era así. Nosotros al principio no armamos nada, no. Te digo, te soy sincero, Félix, nos conocimos media hora antes de empezar. Oh, increíble. Con lo cual, no es que nos conocíamos de chiquitos y ya hablábamos de gol. No. Silvia de Rafaela se fue a vivir a los Estados Unidos en el año 75 o 76, cuando se hizo profesional y entró a la LPGA. Y yo la conocí en el año 94. Silvia no existía la conocíamos por su carrera y por toda su trayectoria, pero no la trataba nadie. Ella venía en sus vacaciones, iba a Rafaela, a su ciudad natal, que queda a unos 500 kilómetros al norte de Buenos Aires. Con lo cual yo con Silvia no había hablado nunca en mi vida hasta media hora antes de arrancar. Wow. Con lo cual no pactamos nada, sino que naturalmente salió así. Mira eso. Este chico de 27 años que comenzó con 27 en el Buenos Aires Golf, quizás era una figura pública dentro del golf argentino, ¿verdad? O sea, la gente te refirió, un día te llamó alguien vía la Asociación de Golf de Argentina, y luego te convertiste en una figura. ¿Cuándo sintió Paco Alemán que de verdad estaba haciendo un trabajo que tenía un peso específico en toda la audiencia de Latinoamérica, ya no solamente de Argentina? Sí, hubo un momento que me impresionó. Un año fuimos a México a hacer un torneo, yo creo que era Bosque Real, en Ciudad de México. Un torneo de la LPGA, en la época de Lorena. Y volvíamos tarde. Y la van que nos llevaba, yo ya sabía que en el hotel iba a estar todo cerrado, estaba con hambre. Y le dije al chofer, digo, te pido por favor, cuando veas a algún lugar para comer, parame que quiero bajar a comprar algo y seguimos. Bueno. Me dijo, ¿pizza querés? Sí, me da cualquier cosa. A ver, me paran, digo, ¿alguien quiere algo? Nadie quiere, me bajo. Una pizzería muy chiquita, no me preguntes dónde era. Y me pongo en la fila para pedir, y adelante mío había dos chicas de 16, 17 años, con un chico, también misma edad, y las chicas hablando en argentino, lo cual me extrañó. El chico no, el chico hablando centroamericano sin saber yo cuál era el país. Bueno, pidieron no sé qué cosa, se pusieron un costadito y le pido yo al de la caja y hago el pedido. La chica me dice, ¿sos de Argentina? Sí, le digo. Y el chico me mira y me dice, ¿usted trabaja en televisión? Sí, le digo. Me dice, ¿usted trabaja en ESPN? Sí, le digo. Me dice, ¿usted hace golf? Sí, le digo. Con una señora, me dice, ¿usted trabaja con una señora? Me dice, Silvia. Sí, le digo. Digo, ¿jugás al golf? No, me dice. ¿Cómo? No, me dice, yo no juego al golf. Y entonces le digo, ¿de dónde sos? Soy de Panamá, me dice. ¿No jugás al golf? Le digo, ¿y me conoces? Me dice, yo tengo ESPN prendida 24 horas por día. Me dice, me voy a dormir con ESPN, me levanto con ESPN, escucho y veo todo, absolutamente todo. Y usted hace golf, me dice, y usted lo hace muy bien. Mira. En una pizzería en el medio de la noche de la nada de la Ciudad de México, un chiquito de 17 años de Panamá sabía quién era yo. Exacto. En ese momento dije... Que no jugaba al golf. Que no jugaba al golf. Dije, qué complicado debe ser ser famoso de verdad. Qué complicado debe ser Messi o ser Maradona o ser Alex Rodríguez o ser... Debe ser imposible, porque yo no salía en cámara en esa época. Mi cara no estaba en la cámara, era solo mi voz. Y que hubiera gente en Panamá o en México que supiera quién era yo, gente que no jugaba al golf. Ahí te das cuenta, ahí me empecé a dar cuenta el poder que tiene la televisión, y ahí me empecé a dar cuenta cómo mi voz o mi carrera o mi persona habían trascendido lo que yo nunca pensé que iba a trascender. Mira eso. Argentina, un bastión del deporte, lo sabemos, en todo. Polo, golf, automovilismo, ni hablar del fútbol, actuales campeones del mundo.
¿Cuánta gente trabaja allí en televisión haciendo un paralelismo con lo que haces tú, ¿verdad? De comentar, vamos a decir que narrar, un relator. ¿A quién admiras en Argentina? ¿Hay alguna gente que, o en cualquier parte de América Latina, que admire como locutor o como relator de deportes? Sí, muchos. ¿O tiene algún referente? Muchos. Nadie transmite fútbol por televisión como lo hace Mariano Clos. Mariano Clos es extraordinariamente bueno haciendo lo que hace. Tuve la suerte de trabajar con la mejor de todas, que fue Silvia. Esos que te nombré de ESPN, Ernesto, Luis Alfredo, Álvaro, el coach Morales. Bárbaro, todo bárbaro. Son buenísimos. Todos extraordinarios. En Argentina, te digo, Mariano me parece extraordinariamente bueno. Quique Wolf me pareció siempre extraordinariamente bueno. Muy bueno. Extraordinaria persona también. A Mariano Clos no lo llegué a conocer nunca. Y algún día me gustaría conocerlo. Fernando Tornelo, quien hace Fórmula 1, es muy bueno. Fabuloso. Y una dicción impecable también, Fernando. Fabuloso. Había otro que hacía automovilismo que tuve la suerte de un día charlar con él por radio, que era cuando yo era chico, que siguió la campaña de Reutemann toda su vida, que se llamaba Héctor Acosta, también apasionado por lo que hacía. Gonzalo Bonadeo es un libro abierto de lo que quieras. Hay muchos. Hay tipos en los cuales te da placer escucharlos y hay tipos con los cuales no tenés feeling. Quien relata o quien transmite es un comunicador, y el comunicador muchas veces le llega a algunas personas sí y a otras no. Así es. Y es como un profesor de golf. El profesor de golf por ahí es muy bueno para vos y no es muy bueno para mí. Y es un tema de cómo le llegas a la persona, pero ha habido muchos. Enrique Macaya Márquez, con quien tuve la enorme suerte de trabajar en la radio hace más de 30 años, que es un prócer del periodismo argentino notable, tipo súper generoso, fantástico. Ha habido muchos y tuve suerte, conocí muchos y el canal me llevó a conocer a varios de los realmente muy buenos. Paco, uno tiene en la vida momentos altos, momentos malos. Me gustaría que me hagas un paralelismo. ¿Cuál fue tu peor momento de tu carrera como talento de la televisión y el mejor momento que viviste, los dos? Si es que hubo un peor, hubo uno que resalte. Sí, por supuesto, hay momentos más felices y momentos más tristes, ¿no? Obviamente los momentos más felices fueron los dos triunfos de Cabrera en el US Open y en el Masters. Eso fue superlativo. Que por cierto, te interrumpo y disculpa, fue mi primer Master, 2009. Mira. Me tocó. Fue una semana increíble. La del US Open también. La del US Open nos tomó más por sorpresa. La del Masters, después del martes, yo no tenía ninguna duda de que Cabrera iba a ganar. Y se lo dije a un amigo mío que me llamó el miércoles a la noche y me dijo, un amigo mío que vive en Nueva York, golfista, muy amigo mío, muy buen jugador, me dijo, ¿por quién apuesto? Y le digo, apostar por Cabrera. No, me dijo, lo del US Open fue una casualidad. Me decía, digo, apostar por Cabrera. Miércoles a la noche. Jueves a la noche, después del 68, me volvió a llamar y me dijo, ¿qué te parece? Digo, no puedes perder, te estoy diciendo que no puedes perder. O sea, apostar por Cabrera. Por supuesto, no lo jugó yo tampoco, pero bueno, no importa. Esas dos semanas fueron definitivamente los puntos más altos. El punto más bajo, hubo tres momentos muy cuatro te diría. El primero fue el de Van de Velde. Ya. El de Van de Velde fue horriblemente triste porque ver un tipo despedazarse de la manera que le pasó a Jan Van de Velde, con el cual después tuve suerte de conocerlo y charlar, y horrible. Ese fue uno. Horrible, Paco. Eso
eso fue terrible. Yo lo sufrí como que Sí. como estaba pasando a mí. Terminé ese día parado transmitiendo, no podía creer lo que estaba viendo. No, al final a mí me dio risa. Yo dije, no, pero no puede ser que una persona tanto suda como para volver otra vez a meterse en otra vez, él provocar el problema y continuar el problema. Pero bueno, segundo lo más bajo. Pobre, no pudo salir de ese momento. Se trancó. Se trancó. El segundo, muy triste, fue cuando Watson no ganó el Open en el año 2009. Uy, sí. También Eso fue tremendo, porque Watson fue para mí de chico el jugador que yo miraba, mi ídolo. Después, cuando empecé a trabajar en esto, me di cuenta que Nicklaus era el jefe de todos los planetas. Pero Watson era el tipo que le ganaba a Nicklaus en ese momento, y entonces sí. era mi ídolo de la juventud, de mis 15, 16, 17 años. Y de Silvia también, increíblemente. Silvia tenía adoración por Watson. Y el último día dijimos, no nos entusiasmemos porque en algún momento la va a cacarear y vamos a... Y no nos ilusionamos pero seguían pasando los hoyos y la ilusión seguía. Y cuando hizo Verdi el 17 nos miramos y dijimos, ¿y este tipo va a ganar a los 59 años? Sí. Bueno, no terminó ganando, la historia la conocemos todos, fue un momento de mucho... Casi el playoff no había ni que haberlo jugado, no tenía ningún sentido. Pero bueno, nada, ese momento fue feo. El Master que perdió Cabrera en desempate con Adam Scott fue muy feo. Sí, fue 2004, creo. No, 2013. 13. Fue feo. Fue feo porque era chance de Cabrera del Hall of Fame y de un montón de cosas. Pero como me dijo él después esa noche, lo pasé a verlo por la casa, me dijo, estoy triste. Dice, sí, obviamente la chance de ganar, pero dice, me lo ganó él, yo no lo perdí, y eso me deja más tranquilo. Y de verdad. Y el último momento triste fue mi último día en Bristol. Ese día fue triste porque yo presentía que era, no lo sabía a ciencia cierta, todavía me quedaba 1 año y medio más de contrato y yo tenía todavía la ilusión de que esto iba a seguir en aquel momento, pero yo presentía de alguna forma que esa tarde que me iba, ese domingo que me iba, después de haber hecho el Tour Championship que ganó Rory ese año, iba a ser el último. Y al día siguiente pasé a saludar a todo el mundo y era un loquero porque ese día habían echado como a 25, 30 productores y talentos y era un día, fueron 2 o 3 días muy, muy complicados en la parte internacional de Bristol. Ese día que me fui de ESPN fue complicado. Después, yo no me puse de acuerdo con el canal en Argentina y seguí como tal cual me dijo mi jefe de Estados Unidos. Lo llamé un día y le dije, John, yo con Argentina lamentablemente no voy a poder hacer nada. Me dijo, no te hagas problema, nosotros te vamos a seguir pagando como nada, como si no hubiera pasado nada. Y a pesar de que me pagaron todo el año y medio, nunca más me usaron. Oye, eso es increíble. Pero bueno, esto fue fin del 2019, llegó el 2020 y me fui al LAC, que se jugaba ese año en Mayakoba. Nos vimos allá. Claro. Y ahí me encontré con la gente de Golf Channel. Y con el productor general de Golf Channel, que es Francisco Barrio. Y me sentó un día y me dijo, yo a Pancho lo conozco desde que tiene 4 años, yo era amigo del padre. El padre más grande que yo. Pero lo conozco a los dos, a él y a su hermano Luis, lo conozco de memoria. Hemos jugado al golf juntos toda la vida, o mucho tiempo. Y Pancho me dijo, ¿qué vas a hacer? Digo, este año no voy a hacer nada, le digo, porque tengo contrato y el pibe no me va a usar. Me dice, ¿querés venir? Vos te venís a trabajar con nosotros. Le digo, sí, Pancho, pero hasta el 1 de enero del 2021 no voy a poder. A no ser, le digo que ustedes... Yo rompo mi contrato, pero ustedes me pagan lo que... No, dice, esperemos hasta el 2021. Y por suerte, porque a los 2 meses el mundo se detuvo. Exacto. Pandemia y nada, y el 1 de enero del 2021 empecé a trabajar en Golf Channel y acá estoy.
Qué bien. Tantos personajes que has tenido la oportunidad de conocer, con el mundo del golf, ¿verdad? Que tu área específica. ¿Quién te ha impactado? ¿De quién te llevas de esas grandes estrellas? Una memoria que tú dices, wow, yo conocí a esta persona y mira lo que hizo, mira el gesto, o lo quiero por eso, por lo que hizo, por cómo es. No hay nadie más auténtico en el mundo internacional del golf que José María Olazábal. Olazábal es todo lo que uno puede pedir para hacer una entrevista, ese es Olazábal. Pero yo nunca traté a nadie con el carisma de Severiano Ballesteros. Todo el mundo lo dice. Esto fue en el año 87. Yo fui al Open a jugar la Quali del Open, me clasifiqué, y Vicente Fernández, el chino, muy amigo de Severiano, casi una especie de mentor de Severiano dentro del Tour. Cuando Seve llegó al Tour tenía 17 años, primera vez. El chino ya jugaba, ya era ganador y era bastante más grande que él, unos 10, 11 años más grande que Seve. Y jugaban la vuelta de práctica juntos, y siempre, en todos los torneos. Y ese martes del Open, el chino jugaba con Severiano. Y yo llegué al Tier 1 y el chino me hizo pasar adentro de las sogas y me lo presentó a Seve y caminé los 18 hoyos en Muirfield. Wow. Por adentro del fairway con Severiano y con el chino. Envidia. Wow. Obviamente al chino creo que ni lo saludé, ni le dije ni hola. Me pegué a la bolsa del español y le vi tiro por tiro. Lo eclipsó. Sí. La presencia de Seve. Lo vi tiro por tiro y charlé con él y sin querer molestarlo mucho, pero súper agradable. Siendo amigo del chino, tenías una puerta de entrada muy, muy grande con Severiano. Así que tengo una foto con Seve, creo que es en el fairway del 11, fabulosa, de ese día. Después él fue a Argentina y yo lo ayudé al chino y a Gato en esa época, ese año, con la organización un poquito. Y Seve fue a Mar del Plata a jugar una exhibición con el chino, con el Gato y con De Vicenzo. Y terminó la exhibición y se venía una tormenta de esas de Mar del Plata que te podían volar. ¿Dónde fue? ¿En Playa Grande? En Playa Grande. Okay. Y estaba el presidente Menem ese día en la entrega de premios. Me parece que estaba, no estoy seguro. Pero se armó un lío con el tema de la entrega de premios y la tormenta y el viento y se empezó a volar todo. Y había que meterlo a Seve adentro del clubhouse. Había 3.000 personas en la terraza. No. Y en la terraza 18 y 9. Y el club tiene una puertita por abajo que entraba al viejo bar del club. Y el chino me dijo, llévatelo a Seve por ahí. Y lo agarré a Seve y vení para acá, me metí por un sótano, subimos un ascensor. Bueno, me quedé en el cuarto con él charlando un rato, nos acordamos de ese día de Muirfield, bueno, nada. Tuve, no te voy a decir que tuve mucho trato con Severiano, pero tuve esas dos oportunidades. Un personaje con un carisma, él y después Tiger. Él, Palmer y Tiger. Bueno, tremendos nombrecitos que tienes ahí. Por eso. Mira, estamos casi llegando al final, pero todavía me quedan 2 o 3 preguntas. Y una de las más importantes que te quiero hacer es porque precisamente tú y yo nos conocimos a partir del 2015, cuando llegó el LAC al Pilar Golf Club en Argentina. Yo he tenido la gran oportunidad, junto a Esteban de México, que nos reconocieron en la edición número 10, que también se celebró allá, que somos los únicos de prensa que hemos ido a todos los LAC. Y eso me ha llenado siempre de satisfacción. De ahí en adelante te conocí. Lo que quiero es que tú me des tu valoración acerca de este gran evento que es el Latin American Amateur Championship. Es un sueño para los chicos. O sea, yo me acuerdo cuando anunciaron el LAC, la primera reunión se hizo en Augusta en el año 2013. Justo acabo de terminar, salió al aire hace poco una entrevista con Mark Lowry del R&A, y en un principio iba a ser solo Sudamérica, el LAC, y Mark lo convenció a Peter Dawson de que esta había que llevarlo a toda Latinoamérica, de México para abajo, incluir el Caribe e incluir Centroamérica.
porque era parte de la región, no se podía dejar afuera al resto de la región. A Peter Dawson no le gustó mucho la idea, pero Mark lo terminó convenciendo. Y me acuerdo cuando nos contaron la idea, yo para mis adentros dije, esto es extraordinario, pero qué envidia me da no haberlo tenido. Claro. ¿No? Cuando yo era chico y la chance de jugar el Masters, no hubiera ganado probablemente, pero había otros jugadores realmente muy buenos que sí hubieran podido tener la chance. Pero la posibilidad de pararte en el Tiger 1 con el sueño de poder ganar y jugar el Masters y después jugar el Open y el US Open. No, increíble. Es impresionante, pero mucho más impresionante, y esto los chicos no lo valoran o no lo han valorado, y los que estamos del otro lado sí nos hemos dado cuenta de lo que es que cualquier cosa organizada por Augusta National tiene un grado de detalle y un grado de perfección que único. Y los chicos no se dan cuenta de eso. Los chicos van, juegan, están en el hotel, les pagan el pasaje, les pagan la comida, hacen conferencias de prensa. No existe ningún otro campeonato del mundo. No lo hay. No lo hay. Por eso, nadie hace mejor las cosas que Augusta National, y cualquier cosa que toque Augusta National lo va a hacer en un grado de excelencia imposible de igualar. Bien, tocas mucho República Dominicana, específicamente vienes a Casa de Campo, y ahora Casa de Campo también tiene, el aeropuerto, tiene un vuelo directo a Buenos Aires. ¿Qué te atrae de República Dominicana? También vienes a otros resorts y vienes a otros campos, yo lo sé, lo hemos hablado. Y mi relación con la República Dominicana empieza a hacerse con mi relación con Ernesto. Y tenés que ir, y las playas, y esto y lo otro, y finalmente fui. Y Casa de Campo, y Diente de Perro, y mi relación ahora con Casa de Campo, y el aeropuerto, y una vez me corrió un huracán, me tuve que ir rápido con mi mujer. Punta Cana es Punta Cana, y Punta Espada es extraordinario, y Corales es fabuloso, y Diente de Perro es increíble, y todo Casa de Campo es increíble. No sabes lo que va a hacer Diente de Perro. Estuve allá, no sé si viste, búscate en @fiebre de golf de Instagram, hice ahí unos reportajitos cortitos con Robert Virtel. Sí. El campo está espectacular, Paco. Cuando lo veas te vas a volver loco. Si te gustaba antes, ahora que te va a gustar. Seguramente. Quedó espectacular. No tengo ninguna duda de eso. Y el cariño con Casa de Campo empieza por la gente de Casa de Campo, básicamente. Playas lindas, resorts lindos hay en muchos lugares del mundo. La calidez de la gente en Casa de Campo, y desde Rob hasta Andrea, hasta Sara Pellegrín, y hasta el último personaje que te atiende en Casa de Campo es... no te dan ganas de irte, lamentablemente un día te tenés que ir. Y ahora con el vuelo, ahora que el aeropuerto de La Romana volvió a abrir y volvió a tener vuelos de Miami y de distintas partes del mundo, me parece que Casa de Campo tiene un combo difícil de superar, porque el golf es extraordinario, la atención es extraordinaria, la cercanía del aeropuerto al lugar son 5 minutos. 5 minutos, literal. Por eso. Y tiene Alto de Chabón que es único en el mundo. Entonces, conocer ese pueblo, conocer esa vila romana construida a principios de la década del 80, con la cancha de golf ahí abajo y con el río Chabón, es una cosa alucinante. Tiene una magia rara. A mí no hay muchos lugares en el mundo que digas, y sí, viviría ahí. Y yo viviría en Casa de Campo. No tendría ningún problema. Va a ser bienvenido, Paco, cuando te deciste. Aquí te esperamos. Mira, no tendría Paco, ningún problema. Finalmente, me quedan 2 preguntas. Y la primera es, obviamente, fuera del golf, ¿tienes algún hobby? ¿O tu golf es precisamente el jugar al golf? ¿Tu hobby? El fútbol sigue siendo
sigue siendo pasión y hobby. Pasión, básicamente. Hobby ya no juego. Y hace años que dejé de pegarle a la pelota con la derecha. Veo mucho fútbol, me fascina, me divierte mucho ver fútbol. Veo mucho la Premier League. Veo mucho fútbol argentino, obviamente. El año que viene va a ser una fiesta mundial aquí en Estados Unidos. Leo bastante. Cuando puedo leer, leo bastante. Me gusta leer biografías de deportistas. Me gusta leer espionaje. Me gusta leer referido a golf, leo. Me gusta leer de música. Me gusta leer de música. Me gusta leer historias referidas a músicos que me divierten. Tengo muchos libros de los Beatles, de McCartney. Tengo un libro con todas las letras de todas las canciones de McCartney, muy entretenido para leer, con las historias de las canciones y de todo. Pero biografías de deportistas, algunas realmente son muy buenas. Si no la leyeron, lean la de Andrea Agassi, porque para mi gusto es lo mejor que he leído en mi vida. Nunca he leído una cosa ni parecida, porque está escrito en primera persona y con una... Si el que no lo leyó, hágame caso, léalo. Y el primer capítulo, yo terminé transpirando. ¿Verdad? Sí, porque en el primer capítulo Agassi cuenta lo que él cree que va a ser el último partido de su vida en el US Open, que era su despedida. Y cómo termina el partido, creo que juega contra Baghdatis. Y cuenta todo el partido, cuenta la previa y cuenta todo el partido, terminas cansado de leerlo. Es impresionante. Pero sí, esas cosas leo. O sea, podemos decir que la lectura es tu segundo hobby, entonces. Fuera de mirar al fútbol. Me gusta ver mucho video, sobre todo ahora en YouTube, que hay muchas cosas para ver viejas. Me gusta ver viejos campeonatos de golf. Yeah. Eso me gusta mucho. Tengo una colección de muchos videos y muchos DVD de campeonatos viejos, pero ahora ya no los uso y los veo por YouTube o por televisión. Qué bien. Hay un muchacho promedio, ¿verdad?, que trabaja en una oficina, que a lo mejor igual que tú tuvo un sueño en su momento, y su sueño es ser algún día un cronista deportivo, un relator o lo que sea. ¿Qué consejo le das, Paco, para que se enfile hacia el éxito? Es difícil dar consejos, pero hay una cosa que a mí siempre que la vida me llevó a darme cuenta de que es así, y creo que a vos también te pasó. Si a mí me preguntan cuánto trabajé en mi vida, le diría que nada. Somos dos. Porque no hay nada más gratificante en este mundo que hacer lo que te gusta. Y por supuesto a mí me hubiera gustado jugar en el PGA Tour, pero no pude. Pero hacer lo que yo hice en mi vida no tiene precio, y creo que pasa por soñar lo más grande que puedas, y pasa por decir yo quiero hacer esto, y si realmente tenés pasión por lo que haces, seguramente te va a ir bien, y si soñás grande vas a llegar grande. Por eso los grandes, y eso lo aprendí leyendo las grandes biografías de estos fenómenos, ¿no? Los tipos que o escucharla a Lorena, por ejemplo, cuando a los 11 años lo paró un día Rafa Alarcón en la cancha de práctica de Guadalajara Country Club y le dijo: Rafa, yo quiero ser la mejor del mundo, ¿me vas a ayudar? Y Rafa la miró y le dijo: mirá que para ser la mejor del mundo hay que hacer muchas cosas, las vamos a hacer. Me dijo: si vos me ayudás, las vamos a hacer, porque yo quiero ser la mejor del mundo. Y ahí tenés a Lorena Ochoa. Y vaya que lo fue, claro. Y tenés el personaje más... Lorena Ochoa no puede ser verdad. No puede ser verdad. Porque no puede ser alguien tan exitoso deportivamente y tan impresionante ser humano.
Lorena es todo lo que alguien pueda pedir. Pero bueno, y el libro de ella se llama Soñar en Grande. Y de eso se trata, soñar lo más grande que puedas y tener pasión por lo que haces. Si tenés pasión por ser abogado, está buenísimo, ¿eh? Tenés pasión por ser abogado Claro. o por ser médico cirujano y es extraordinario. Pero si tenés pasión por ser deportista, o si tenés pasión por ser comentarista, o si tenés pasión por lo que sea, tratá de vivir haciendo lo que te gusta y no resignándote a hacer algo que no te gusta por plata, nada más. Porque vas a levantarte todas las mañanas queriendo hacer otra cosa. Y yo me despierto todas las mañanas diciendo, a ver cómo va el torneo para la tarde de la transmisión, que salga un poco mejor, esto, lo otro. Entonces eso creo que no tiene precio. Soñar, hacer lo que te gusta no tiene precio y para eso tenés que ponerle mucha pasión a lo que haces. Qué bien. Paco, gracias. Al contrario, Félix, como siempre, la charla es un placer y a las órdenes para cuando nos volvamos a encontrar en algún micrófono de por medio o con algún traguito de por medio allí en Casa de Campo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí, voto de una vez. No, gracias. Hay que recordarle a la gente, Paco, y también a tus fans, que cuando vayamos a subir esto, pues te vamos a hacer poner como colaborador, que nos puede buscar a través de YouTube, en nuestro canal Fiebre de Podcast, y también en Google Podcast y también en Spotify. Las entrevistas están ahí, o sea que tú vas en el auto y lo puedes ir escuchando y no tienes que tener la pantalla encendida ni nada, que es muy conveniente el tema de Spotify. Así que te agradezco mucho, Paco. Gracias, Félix, un abrazo grande. Espero que nos veamos pronto. Y si no es antes de fin de año, que tengas una muy feliz Navidad. Vos, todos tus oyentes, la gente de Dominicana. Y que sea un gran 2026. Gracias, hermano. Ahí nos veremos, creo que en enero en el LAC. Seguramente. Abrazo grande. Si no nos vemos antes, trago en mano. Abrazo grande. Esto ha sido, señores, Fiebre de Podcast. Nos vemos en una nueva edición próximamente. Hasta la próxima. Fiebre de Podcast es una presentación de